poco conocido como encantador, el Parque Sofitllisca enamora y mucho. Acompáñame a visitarlo. Bienvenidos a Una Historia, un minuto. Hoy visitamos el Parque Sofiuska en Uman, Ucrania. Acompáñame, que os lo enseño. El Parque Sofitllisca es poco conocido para los turistas y bastante famoso para los locales. Es considerado uno de los más bonitos de Ucrania, una obra maestra del paisaje, una atracción natural única. Combina elementos de la mitología griega con un estilo romántico. La historia del parque es muy romántica. En 1796, el noble polaco Stanisław Potocki fundó este espacio verde en honor a Sofía, su bella esposa griega. El parque fue su regalo de cumpleaños y se lo dio en mayo de 1802. En aquella época estaba de moda poseer parques de lujo. Uno de los puntos de referencia es la entrada principal del parque, donde podemos ver sus estatuas. En 2007 fue reconocido como una de las 7 maravillas de Ucrania. El enorme parque tiene cascadas, fuentes, estanques con puentes, lagos, manantiales. El eje central del parque se extiende a lo largo del río Kanianka. Tiene un sistema de agua en el que todo está interconectado. Y por 30 grivnis, que es algo menos de 1 euro, nos podemos montar en el trenecito y nos vamos de paseo. Puedes disfrutar de varias actividades como un recorrido en tren, visitar sus puestos artesanales y de souvenirs, incluso alquilar un vestido de la época para pasear disfrazada por el parque y hacerte todas las fotos que quieras.
estatuas griegas, columnas, grutas antiguas, rocas artificiales por donde fluye el agua o ruinas artificiales. Fueron necesarios 6 años para desarrollar este inspirador espacio natural. Montar a caballo o alquilar un carruaje, dar un paseo en bote o en ferry por el río. Ya me despido, espero que os haya gustado y si es así no olvides dejar un like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo, adiós.